Bienvenidas y bienvenidos a la segunda clase asociada a receptores con actividad tirosina quinasa intrínseca. En esta ocasión revisaremos el papel del receptor de insulina en el mantenimiento de la homeostasis de la glucosa y cómo las alteraciones en este o en su vía de transducción de señales se asocian al desarrollo de diabetes mellitus. Los aspectos formales de esta clase esta es la asignatura de farmacodinamia del primer semestre del año 2021. Estamos en la unidad 2, principios de farmacología molecular, y en la subunidad, mecanismos de regulación de los receptores acoplados a proteína G y con actividad tirosina quinasa intrínseca. El resultado de aprendizaje de esta clase es relacionar las alteraciones de la vía de transducción de señales del receptor de insulina con el desarrollo de resistencia a la insulina a través de la revisión de literatura científica seleccionada. En primer lugar, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre, llamado hiperglicemia, que se asocia a una deficiencia absoluta o bien relativa de la producción o de la acción de la insulina. Desde el año 2003 hasta el año 2017 ha habido un incremento sostenido en el número de pacientes con diabetes mellitus en este país, alcanzando cerca de un 12% de la población adulta. Ahora bien, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad? La diabetes se puede diagnosticar de diferentes maneras, siendo las más importantes la glicemia en ayunas y la prueba de tolerancia a la glucosa oral. En el primer caso, un valor de glicemia bajo 100 mg por decilitro se considera normal. Entre 100 y 125 mg por decilitro se denomina glicemia alterada en ayunas y a partir de los 126 mg por decilitro se diagnostica diabetes. En la prueba de tolerancia a la glucosa oral, luego de 2 horas de una carga de glucosa de 75 gramos, los niveles de glicemia deben ser menores a 140 mg por decilitro. Si se encuentran entre 140 y 199 mg por decilitro, se denomina intolerancia a la glucosa, y a partir de 200 mg por decilitro es indicativo de diabetes mellitus. Como se muestra en la figura de la derecha, el incremento de la glucosa plasmática permite la liberación de insulina por parte de las células beta pancreáticas. El incremento de esta hormona favorece la captación de glucosa por parte del músculo esquelético y el tejido adiposo, así como también inhibe la liberación de glucosa a nivel hepático. Estos dos fenómenos permiten la disminución de la glicemia. Como se muestra en la figura de la izquierda, a nivel del músculo la insulina permite la captación de glucosa tanto para su utilización como para su almacenamiento en la forma de glicógeno. A nivel de los adipocitos, la generación de glicerol a partir de la glucosa permite el almacenamiento de los ácidos grasos en la forma de triglicéridos. Y finalmente, a nivel hepático, la insulina no promueve la captación de glucosa, sino que favorece su almacenamiento como glicógeno o bien su utilización para la síntesis de ácidos grasos. Ahora, ¿cómo se libera la insulina dependiendo, del incremento de la glucosa? Entonces acá se puede observar cómo el incremento de la glucosa permite la entrada de esta a las células beta pancreáticas. Aquí la glucosa es utilizada, metabolizada para generar ATP. El incremento en los niveles de ATP permite a su vez el cierre de un canal de potasio sensible a ATP. Este cierre del canal permite o favorece la depolarización de la membrana, lo que a su vez permite la apertura de canales de calcio dependientes de voltaje. Este incremento en el calcio es necesario para la secreción de gránulos de insulina. De esta forma, la glucosa es capaz de inducir la secreción de esta hormona. El mal manejo de la diabetes mellitus y en particular los altos niveles de glicemia se asocian al desarrollo de diferentes complicaciones denominadas microvasculares y macrovasculares. Dentro de las microvasculares se encuentran la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía diabética. Por otra parte, dentro de las complicaciones macrovasculares se encuentran el accidente cerebrovascular y el infarto al miocardio. Cabe destacar que la insulina no solo afecta el metabolismo de los glúcidos, sino que también afecta el metabolismo de las proteínas y de los lípidos. Así, por ejemplo, a nivel del hígado, la insulina aumenta la síntesis de glicógeno, de proteínas y ácidos grasos. En el tejido adiposo aumenta la captación de glucosa y la síntesis de triglicéridos, a la vez que disminuye la lipólisis. En el músculo esquelético no solo promueve la captación de glucosa, sino que también favorece la captación de aminoácidos, la síntesis de proteínas y el aumento de la masa muscular. Interesantemente, la insulina también actúa a nivel del cerebro, disminuyendo la ingesta de alimentos, la producción hepática de glucosa y la producción de lipoproteínas. Todas estas acciones ocurren a través de la interacción de la insulina con su receptor y la consecuente activación de distintas vías de transducción de señales, como se ven en la figura A. Bueno, ¿cuáles son estas vías de transducción de señales? En primer lugar,
El receptor de insulina pertenece a la superfamilia de receptores con actividad tirosina quinasa intrínseca, pero a diferencia de los demás receptores, el receptor de insulina en condición basal es un heterotetrámero, es decir, está compuesto por 4 subunidades, 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta. La unión de la insulina a su receptor permite la activación de este, fenómeno que se caracteriza por la transfosforilación del receptor en residuos de tirosina y la fosforilación de otras proteínas como el sustrato del receptor de insulina llamado IRS. Esto permite la activación de diversas vías de señalización intracelular, entre las que se destacan la activación de la vía de la SMAP quinasa y la vía de PI3 quinasa AKT. Estas participan en fenómenos de crecimiento y diferenciación celular, así como también en el metabolismo energético respectivamente. En esta diapositiva se presenta la vía de señalización de insulina con mayor detalle, de manera que se observa cómo la activación de AKT favorece la síntesis proteica a través de la activación de mTOR, impide la gluconeogénesis a través de la fosforilación y posterior retención del factor de transcripción FOXO1 en el citoplasma, activa la síntesis de glicógeno a través de la inactivación de GSK3 beta por fosforilación, induce la captación de glucosa a través de la exposición de transportadores GLUT4 en la membrana de tejidos sensibles a la insulina. ¿Cómo se regula el metabolismo a nivel hepático? En esta imagen se observan en color rojo los genes cuya expresión es inhibida por la insulina y en azul aquellos cuya expresión es incrementada por insulina. Se puede ver cómo la insulina inhibe la expresión de enzimas clave para la gluconeogénesis hepática al tiempo que aumenta la expresión de genes vinculados a la utilización de la glucosa. Por otra parte, la insulina también aumenta la expresión de enzimas necesarias para la síntesis de lípidos. De esta forma, la insulina impide la liberación de glucosa por el hígado. Muchos y muchas han oído hablar del término resistencia a la insulina, pero ¿qué es este fenómeno? Es una disminución de la función biológica de la insulina caracterizada por requerir un alto nivel de insulina plasmática para mantener la homeostasis metabólica. Generalmente se produce por una alteración de la vía de transducción de señales y de las acciones biológicas de la insulina. De esta manera, cuando el aumento de la secreción de insulina ya no puede compensar la resistencia a esta hormona, se produce la hiperglicemia, que es característica de la diabetes. Por lo tanto, la resistencia a la insulina constituye un mecanismo fundamental asociado al desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. A nivel molecular, se explica por mutaciones o modificaciones post-traduccionales del receptor de insulina, del sustrato del receptor de insulina, o bien de moléculas efectoras localizadas río abajo. Entre las alteraciones más comunes se encuentran la disminución en el número de receptores de insulina o bien de su actividad catalítica, la hiperfosforilación en residuos de serina y treonina del receptor de insulina o del IRS, el aumento de la actividad de fosfatasas de residuos de tirosina, principalmente PTP1B, que participa en la desfosforilación del receptor y del IRS, la disminución de la actividad de las quinasas PI3 quinasa y AKT y defectos en la expresión y función del transportador GLUT4. Un factor clave en el proceso de resistencia a la insulina son los ácidos grasos saturados. Estos son capaces de activar diferentes proteínas quinasas que hiperfosforilan en residuos de serina y treonina al receptor de insulina y al IRS, tales como JNK, PKC e IKK, lo que produce una resistencia a la acción biológica de esta hormona. Las quinasas anteriormente nombradas están íntimamente asociadas a procesos inflamatorios, como los que se producen en una persona que padece obesidad. Esta resistencia a la acción de la insulina produce una menor translocación de GLUT4 a la membrana del músculo, disminuyendo la captación de glucosa. Además, se pierde la inhibición de la gluconeogénesis hepática, aumentando la producción de glucosa a este nivel. De esta manera, la inhibición de la vía de señalización de insulina produce hiperglicemia y favorece el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Entonces, a modo de resumen, acá podemos observar cómo la disminución de la secreción de insulina por el páncreas, o bien la resistencia a la acción de la insulina, tiene efectos en distintos tejidos. A nivel del cerebro, una menor acción de la insulina promueve un incremento en el consumo de alimentos, generando obesidad. A nivel del hígado, esta menor acción de la insulina favorece la producción de glucosa, aumentando entonces la glicemia. A nivel del músculo se disminuye la captación de glucosa, aumentando nuevamente la glicemia. Y a nivel de los adipocitos, se impide esta inhibición de la lipólisis, incrementándose. De esta manera aumentan los ácidos grasos saturados, lo que a su vez favorece nuevamente el desarrollo de resistencia a la insulina y además disminuye la función de las células beta.
Esto en conjunto produce un término, digamos, que se denomina glucolipotoxicidad, donde el incremento de la glicemia, así como de los ácidos grasos libres, favorecen y perpetúan el desarrollo y el mantenimiento de la diabetes.